All mother sentient beings, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and all-knowingness, may they experience happiness, be separated from suffering, and I quickly establish them in the state of the most perfect, complete, and precious Buddhahood. Que todas las madres, seres sensibles, especialmente aquellos enemigos que me odian, obstructores que me dañan y aquellos quienes crean obstáculos en mi camino a la liberación y la omnisciencia, que experimenten la felicidad, sean separados del sufrimiento y que rápidamente se establezca en ellos el estado de la más perfecta, completa y preciada budeidad. Darpa dang kegin bebar duju parte padang kegi suche be. Manam kadam nyampe simche damche dewa dangde dunya dandre liudu lana. Me pa yandar paksuk pejang churimbo che to parja. Thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Diche du sang ma ye ki bar du lu nam yi sunge wala ko. Mashi badu lunga gisu gewala ko. Ude ringne sunde nima sanda samyi badu lunga gisu gewala ko. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. En el Buda, el Dharma y en la Sangha más excelente tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, que por el mérito de la generosidad y otras virtudes alcancemos la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sangye Churan Sugi Chunamla Yang Bardu Dani Kyapsuji Nagi Jinso Gipe Sonangi Drola Pinjir Sangye Druparshu. Oh yeah. Well, I'm chendo tinjin da la chendo paten lama kuya wazo da moga ni yo de konda toje amada jave jeda ga jenda na de ma da ne do je jawa ma bonde mo ma ga jendo je cha je mo je jendo so de so tuje so shi sinje la je mo da na ne da so je de ne la de wo so je na mo no je no da ge la ma na se ji je so je ban bo na so yu zhu du so de go wa du du se je lu je je na wo zu je ma su ji me je to jin bei yi xin la dan se la da ne ga de je do wa jin ze ren bo je da sin ji jian wan de so de ju ji jian wan de sin je lu sen du ne ji me na da de lu de chu lo lo wa la sin je lu na wa da ne be sin je tam je lo chi so do ra sin je lo de so chu lo da do wa sin je lo de so la zhe ba se wa sin je lo de so chu na yi xi这我新街老多说，我说世界进步就我都逃不了新街老多说，俺就你信徒，你把那个结果真都他不是话了，俺真的那偏帮嘛就那，现在让咱就把讨论就，俺就想不打电话了，前几天的，俺家乡真不知道，就现在看见人忙了，俺们这些都俺们都送。
Mother Jawan, Tamanya, Yaman, to so him go, Madame Paran, Lelana, Mola, the Tower Vision. Said the mother, the Yadin and Android, Hala, Dada, so on the rest of the London. Rosa Baja, Yodo, the General de Jabundo, Juno, Monjunzani, Shijimeda, Jewel, and other country. La lettre machine de Jésus dans les deux groupes de son Nilon d'Aboda. Okay, so now welcome everyone. We'll continue Milarepa songs. Now we are in the Megum Reba, one of the Milarepa's students, which we are talking about. Our discussions. Sean bienvenidos nuevamente a los cantos de Milarepa. El capítulo de hoy nos encontramos con el capítulo del estudiante de Milarepa llamado Megon Repa. Lamala, your mic is off. Megum Reba la so de so que Nyamyong de begin Lunde de Sambe Nyamnen to the Trubats in the Chula Rari Lamar Chavar Sar, Jeda Rari Lamar Machana, Chutup Jeda Mental Souls. Now a better Majawa, now a better Majana, Tambesonda Menders. Shimbaranglo Yujan Sal, Jeda Shimbaranglo Majana, Nimbo Symptom Menders. Okay. So now here, Milarebasa songs teaching, which is we discussed the last time. Veníamos entonces conversando sobre este canto que hace Milarepa a Megon Repa para compartirle sus enseñanzas. So now here some talking about actually the essence teaching. There's many we're talking about the masters, the teachers, you know. Also, Milarepa here, particularly Mahamudra tradition. And the essence of Mahamudra tradition is there's many different ways to talk about the master. Here saying about you yourself, your own mind, your own awareness. That is the real masters. Por supuesto, este es un canto en el que Milarepa recuerda y trata de resumir todas las instrucciones medulares que se han llevado de maestro a discípulo durante todo su linaje. Específicamente, esto sucede también en las enseñanzas de Mahamudra, en las cuales se comparten estas instrucciones medulares. Y hay una en particular que me parece muy interesante, que es en la que reconocen qué es el verdadero maestro. Esto es algo muy singular y diferencial del Mahamudra. Dentro del linaje de Mahamudra se habla de que tú eres tu propio maestro y debes aprender a reconocerte como tu propio guru. Okay, so therefore, there's so the real Lama, your master, is yourself, which is your own mind, your own awareness. Well, that is supposed to be known, that should be realized. Entonces, ¿a qué nos referimos con que nosotros somos nuestro propio lama, nuestro propio maestro? Pues nos referimos específicamente a cuando hablamos del guru o el maestro como nuestra propia conciencia y nuestra propia capacidad de darnos cuenta. When we do not realize it,
oneself, our own awareness, our own mind. So then Milarepa says, you needed outer masters. Y en este primer verso, Milarepa lo recalca. Si no has tenido la oportunidad de realizar tu propia mente como el maestro o tu propia conciencia como el verdadero maestro, entonces necesitas seguir los pasos de un lama externo. So whatever we learn from him or her, whatever it is, or in this lifetime, then we necessary to continue, keep the relations. That's what Milarepa is saying. Y debes procurar entonces no separarte de él o de ella, sea cual sea el maestro que decidas seguir. Debes tratar de mantenerte a su lado. So should not rely on outer master always. That's very important. Time to time, we have to learn. But most of the time, really focus our own awareness, our own mind. That is the real master, real lamas, real teacher. It's a very important message. Pero este verso también nos habla de que no deberíamos contar absolutamente o poner toda nuestra confianza en el gurú externo o en el lama externo. Por supuesto, sí en ocasiones, pero también deben haber ocasiones en las cuales debes tratar de concentrarte en reconocer tu propia conciencia y tu propia mente como el verdadero lama, como el verdadero maestro. Lamala, your mic is off again. Sorry, thank you. Get your challenge. So, okay. Don't worry, Lamala. I Rari Lamar Majar Tatab Jeda Menda Nawa Becha Maja Nawa Becha Maja Tambe Sonda Menda. Now we are talking about now the teaching, the text. En el siguiente verso, Milarepa se refiere específicamente a los textos físicos o los libros de Dharma. Lamala, your mic is off again. As an ordinary person, okay, we needed a text. We needed all, including the text and the books. It's so important, as we last time we did discuss something, right? Entonces veníamos hablando de esto la semana pasada. Nosotros, como personas ordinarias, sí requerimos de los conocimientos que se encuentran en los textos y en los libros. Always keep books with us to study, read, always. That is very important. Entonces, debemos procurar siempre tratar de mantener una disciplina de siempre estar tratando de leer un libro. Esto es algo muy importante. So Milarepa says should not separate with the text, with the teachings. Always keep together as a general speaking. Entonces, si te encuentras en este nivel ordinario, Milarepa te recomienda que no te separes de las enseñanzas que estos libros tienen. So then there is one much more when we as a meditator, like Milarepa, okay, when they are great meditators, then there is such a time comes. There's no ordinary text anymore necessary. Not relying on ordinary text. Everything appears as text.
that happens, sudden realization. Pero luego entonces tenemos que pensar en esta perspectiva de los meditadores. Por supuesto, Milarepa era un gran meditador y no era una persona ordinaria. Y entonces cuando se llega a un nivel de realización como ese, los textos y los libros no son necesarios. Los textos y libros ordinarios no son necesarios porque todas las apariencias surgen entonces como los textos y los libros. Like for example, if somebody great meditator, okay, as a mindfulness, the Vipassana meditator or Mahamudra meditator, if they are very well done, then everything appears to them as text. Every appearance is teachings. So then ordinary texts are not necessary anymore. Entonces, por ejemplo, pensemos en uno de estos grandiosos meditadores realizados que se han dedicado a realizar las experiencias de la atención plena del Vipassana o incluso del Mahamudra. Cuando has llegado a un nivel muy alto de realización, entonces todas las apariencias surgen ante ti como las propias enseñanzas que están descritas en los libros. Y solo a ese nivel de realización, entonces los libros no serían necesarios. So until then, Milarepa says, do not give up ordinary texts. Whatever, whether we're reading like these days, like a book like this, or whether we're reading in whatever, in a computer or the iPod, of course, there's many forms that you have to read, these days. It's not that one way. Yeah. Entonces, Milarepa sugiere que hasta que no lleguemos a este punto de realización, no deberíamos abandonar nuestros libros. Y cuando habla de textos o libros, se refiere a cualquier presentación en la que vengan estos libros. Por ejemplo, como este que estamos leyendo actualmente, que es Los Cantos de Milarepa, un libro físico o incluso leer libros en línea a través de una pantalla como un iPad, porque ahora los libros vienen en diferentes formas. Todos ellos son importantes. Okay. Nawa becha shaya tsar, nawa becha mashar na, tambe sonda menda tsa, shenpa rang lo ye jan tsa, shenpa rang lo ma jun, nimbo tsemda menda tsa. So now here talking about about how to free from the craving or attachment. From craving, ¿la mala? No craving or attachments. No. Entonces luego Milarepa da un siguiente verso, un siguiente consejo sobre cómo liberarnos del apego o el aferramiento. So, when the attachment, fully attachment, very non-attachment rises within oneself, be insight, renunciation. Entonces, cuando alguien ha comprendido absolutamente lo que es el no aferramiento desde lo profundo o desde su profundidad, surgirá en sí mismo un profundo sentido de renuncia. So Milarepa says, until you really understand from within oneself, renunciation, renounce to the attachment. Until then, you don't need it, rely on the antidote. Other than every time we have to rely on antidote each time. We have to practice that, every antidotes.
Entonces, Milarepa sugiere que hasta que no se alcance un nivel de renuncia que viene de un profundo reconocimiento de lo que es el no aferramiento, hasta este punto no deberíamos entonces separarnos de los antídotos. Si saben, los antídotos son prácticas que ponemos en, en son prácticas que realizamos para liberarnos de algunas emociones. Okay. So antidote is very important as a for the beginner meditators. When they are really subtle level rises inside, really understanding, there's not necessary to be antidotes. You realize itself is nature itself, like attachment. When we practice attachments, your renunciation, something, that the really understanding attachment itself is emptiness. Itself is non-existence. And that is different. Entonces, los antídotos son importantes, sobre todo cuando somos principiantes. Sin embargo, cuando llegas a un nivel más adelantado, empiezas a llegar a un nivel sutil, entonces naturalmente surge en ti la realización de que no necesitas estos antídotos, pues reconoces que tú mismo y tu propia mente es la verdadera naturaleza de la mente. Y en un estado como ese, o quien reconoce un estado como ese, naturalmente no tiene ningún tipo de aferramiento porque reconoce las cosas como son y automáticamente renuncia a los aferramientos porque realiza la verdadera vacuidad de todas las apariencias, la no existencia. So, for example, for like anger, right? The emotional anger. So then what? The antidote is anger is practice love, compassion, and so on, right? So we have to focus love, compassion, for the antidote in order to dispelling angers and so on. Entonces, vamos a usar un ejemplo para elaborar esto. La emoción de la ira. ¿Cuál sería el antídoto adecuado para disipar la emoción de la ira? Pues en los textos se dice y muchos maestros sostienen que debe practicarse el amor bondadoso, la compasión. Ese es el verdadero antídoto para disipar la ira. Well, until the reality nature of anger is as a ultimate nature, anger does not exist. Anger inherently does not exist. Anger itself is emptiness, So then, not necessary to rely on antidote. Pero quien realiza la verdadera naturaleza de los fenómenos, entonces también realiza que la verdadera naturaleza de la ira o la naturaleza última de la ira no existe de manera inherente. Es decir, la ira en sí misma es vacuidad. Y en un estado que reconoce que la ira es vacuidad, entonces no se requiere un antídoto como la compasión o el amor. Okay. Shenpo Rangbo Yu Chang Ca, Shenpo Rangbo Ma Zhu Ma, Nianbo Semdang Mende Ca, Jimmy Dunxi Dao Jiang Ca, Jimmy Dunxi Ma Do Na, Jimde Le Lan Zemiang Ca. Okay, now here talking about the Milarepas, talking about the karma. Cause and the conditions, the results are, generally speaking, we have to be always careful with the cause and the conditions, or
practice of the positive karma, get rid of the negative karmas as necessary. Yes. Luego entonces el siguiente verso, Milarepa da un consejo sobre lo que es el karma. Y el karma, con el karma nos referimos a las causas y las condiciones con las cuales siempre debemos tratar de ser muy precavidos y cuidadosos. ¿Qué es ser precavidos sobre el karma, las causas y las condiciones? Pues practicar las acciones virtuosas y evitar las acciones no virtuosas que generan mal karma. Oh, so as everyday life and ordinary life, when we are not really understanding the ultimate reality nature of karma. So until then, we have to practice as ordinary. The practice positive karma, the collecting, accumulating positive karmas, and get rid of, abandoning the negative karmas. It's very important in the life every day. Entonces, mientras la realización de que incluso el karma a un nivel último o su realidad última es vacuidad, hasta que no surja esa realización en nosotros, entonces debemos ser cuidadosos con el karma y apañarnos a acumular karma positivo y a generar acciones virtuosas y evitar a toda costa las acciones negativas. Hacer esto todos los días. Then the ultimate nature of karma is unborn, as the Milarepa says, unborn nature. Ultimate nature of karma is karma never happens, never exists itself. And in heaven, in the ultimate nature, ultimate truth, never has born, never has died, never has experienced. This all the relative things. That is the difference, Until then, every day as a relative practice of relative truth, or focus into positive, let go the negative, and so on. Entonces, hasta que no reconozcamos que que la realidad última del karma es la naturaleza no nacida, entonces debemos observar el karma desde una perspectiva de la verdad relativa y apañarnos a acumular karma virtuoso y evitar acciones negativas. Hasta que no reconozcamos esta naturaleza no nacida, que el karma en realidad nunca ha existido, que el karma nunca ha surgido y el karma nunca ha muerto. Pero hasta no tener esta perspectiva de la verdad última, debemos trabajar con la verdad relativa. Nyingbo semda manda ca jime dunshi mato chang jime dunshi mato na jumde le la zemyang ca konde nimi goyang ca konde nimi mago na denyi songju gomyang ca. Now, next one talking about the samsara and nirvana, enlightenment. En el siguiente verso, Milarepa habla sobre la naturaleza del samsara y el nirvana. So therefore, as a ultimate point of view and ultimate truth, so there's no exist samsara, there's no exist nirvana. Entonces volvemos a la perspectiva de la verdad última. Desde la perspectiva de la verdad última, no existe tal cosa como samsara,
ni existe tal cosa como nirvana. In ordinary mind, we think about, oh, samsara is so terrible, suffering, so and so, it's so crazy. And we think about nirvana, oh, there is some place to travel to nirvana somewhere, which is no more suffering, no more existence of suffering and pain and whatever it is, So ultimately, none of them exist. Porque muchos de nosotros o nuestra mente relativa puede pensar, cuando piensa en el samsara, se dice a sí misma, wow, qué terrible situación. Esta situación del samsara es algo verdaderamente loco y terrible. Y cuando piensas en el nirvana, entonces piensas, wow, qué gran lugar, ese lugar del nirvana en el cual nunca se escucha la palabra sufrimiento, en donde no existe el dolor. Pues desde la perspectiva relativa es así, pero desde la perspectiva o la verdad última, ni samsara ni nirvana existen. So now Milarepa was saying, there's no such things, samsara exist. There's no such things, nirvana exist. It's relying on both, each other's. Samsara is a nirvana, nirvana is enlightenment, is a samsara. Entonces, para esto, Milarepa elabora su verso en el cual dice que no existe tal cosa como samsara, pero tampoco existe tal cosa como nirvana. De hecho, no existen como si fueran dos. Ellos dos son interdependientes, es decir, la iluminación es samsara y el samsara es iluminación. So what Milarepa says is samsara and the nirvana, enlightenment, is non-duality nature. Lo que trata de decirnos Milarepa con esto de samsara y nirvana es que su naturaleza es no dual. In some Nagarjuna teaching says, when you realizing true nature of samsara, their reality nature of samsara, then that is nirvana. There's no separable two things. De hecho, uno de los maestros más relevantes del budismo llamado Nagarjuna, en su realización o en su texto de realización elabora que la verdadera naturaleza es que el samsara es nirvana y no son dos. It is big, huge, the view or view on the philosophy too. Okay, when we realizing true nature of samsara, everything, there's no such thing separable from the samsara of nirvana. It is reality nature. De hecho, en este pequeño o breve verso, detrás de este breve verso hay una gran y profunda filosofía, una visión muy profunda. Y lo que trata de decirnos en pocas palabras es que realizar la verdadera naturaleza del samsara es reconocer que el samsara no es separable del nirvana. Like earlier we discussed some about a little bit about attachment, right? There's no such thing attachment.
itself. When we're realizing attachment itself, truly, fully understand, then we are free from the attachment. There's no such thing, something else to know something else than attachment itself. Entonces, Are you getting there? Yeah, everybody almost. I A hope little so. bit kind of intellectually, and then the practice is different, right? At least we get some kind of intellectual understanding. Entonces la Magursa nos pregunta si estamos entendiendo esto, porque es una filosofía muy profunda, entonces que lo entendamos al menos a nivel intelectual es suficiente. Entonces la Magursa nos rescata veníamos hablando de lo que era el aferramiento, ¿verdad? Y si observamos el aferramiento en sí mismo, podemos reconocer que el aferramiento no existiría en sí mismo. Al realizar lo que es y entender profundamente lo que es el aferramiento, instantáneamente nos liberamos de lo que es el aferramiento. Entonces, Lama dice que no hay nada más que entender que esto mismo. So, like for example, which is very obvious, we have sometimes we get anger, right? Get upset. That's the reality nature of samsara we're talking about here, okay? The anger, like attachments, the reality nature of samsara. So when we think, I get anger, I really want to get rid of that. I don't want that, I don't want to get anger somebody, myself. We're thinking about how to get rid of anger. Then actually such things, nothing to get rid of itself. It just needed to aware about itself. Just know about the nature of anger. Soon as we realize it, soon as we are aware about fully their nature, the real compassion. That's the real compassion. Are you agree with that? Otro ejemplo, estamos discutiendo diferentes aspectos de lo que conocemos como la realidad, la naturaleza real de lo que es el samsara. Entonces, otro ejemplo sería observar nuestra ira, porque en estos tiempos modernos, cualquier pequeña cosa que surge hace que nos enojemos rápidamente. Entonces, cuando surge el enojo en nuestra mente, y nos decimos a nosotros mismos, ay, me enojé nuevamente, no quiero volverme a enojar, no quiero enojarme más. Y pensamos una y otra vez, quiero dejar ir esta ira, ¿cómo debo dejar ir esta ira? Pero en realidad, para poder liberar este estado de ira en nuestra mente, solo basta con reconocer la verdadera naturaleza de la ira, que es que en sí misma la ira es solo la verdadera compasión. Su naturaleza es completamente vacía. So therefore, what the Milarepa said, there's no sub-level such as things. Samsara is something. There's such things. Enlightenment and nirvana is somewhere in kind of, uh, pure or somewhere here's something, somewhere to go, somewhere to live, or somewhere to actually is not. I think that's one of the truth part of the Buddha Dharma's teaching actually. Everything is actually true, It depends on how we are realized on how each levels each time. Entonces lo que Milarepa trata de rescatar es que estos dos no son separables. Tanto samsara
como el nirvana y sostener la idea de que el nirvana es la iluminación que ocurre en un lugar lejano a nosotros y por lo tanto debemos trasladarnos hacia un lugar puro en donde encontraremos la iluminación o iremos a buscarla. Pues no, de hecho no. Y esta es la verdad que trata de transmitirnos las enseñanzas del Buda Dharma. Es una verdad cruda, pero sigue siendo una verdad, ya sea que seamos realizados o no. Kunde nimi goya ca, kunde nimi mago na, deni sonjo goya ca. Also, so therefore, true truth, relative truth, and ultimate truth. En el siguiente verso, Milarepa nos habla sobre lo que son las dos verdades. Entonces veníamos hablando, la primera verdad sería la verdad relativa o convencional y la segunda verdad sería la verdad última. Oh, and the relative truth, what they say? Oh, samsara is a suffering. Samsara is painful. Samsara is a depression. So samsara is such and such. It's all talking about that. It's a relative truth. That is true. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la verdad relativa? La verdad relativa es la que nos dice, oh, el samsara es tan doloroso, el samsara es negativo, el samsara es depresión. Pues de hecho, esta es únicamente la perspectiva de la realidad relativa. Because of this relative truth, the person, him or herself, do not understand, do not realize it, do not worry about the reality nature. It is for him or for her, it's suffering. It's the truth. Y esto ocurre porque la persona que está en un grado de confusión profunda no puede alcanzar a comprender que la verdadera naturaleza de los fenómenos. Entonces, para él, esta perspectiva relativa sí es sufrimiento. That person, him or her, fully aware, fully mindful, fully aware, fully realize it, completely realize. For him or her is nothing existed. Nothing exists, samsara, the suffering, the pain which is experienced, terrible, such, no. For them experience, everything is joyful, everything is perfect. There's nothing wrong, anything. That happens in the reality, our everyday, each person is different, right? Each person, how we deal with that, certain things, right? Y esto es diferente para la persona, él o ella, que puede reconocer completamente y entender que la existencia, que puede entender la verdadera existencia de los fenómenos. Entonces, para alguien que está atado a la verdad relativa, reconocería el samsara como únicamente el dador de su dolor, sufrimiento y algo terrible. Pero para alguien que ha reconocido la verdad última, entonces para ellos todo es alegría y todo es gozoso. Y esto no solo ocurre en el camino espiritual, también puede ocurrir, lo podemos notar en diferentes personas en nuestra vida cotidiana. Cada persona lidia con sus obstáculos de manera diferente. Oh yeah. Kunde nimi koyan ca,
Onde nyeme magona denye sonjo goya. So this talking about here truth, relative truth, ultimate truth. It's a very profound subject. I think sometimes we need it a little bit study more. Maybe I will make some special talk one day so we can talk about a little bit, as possible too. It's very important. The essence teaching of the Buddha Dharma actually always talking about that too. Either we're talking relative truth, either we're talking ultimate truth of the reality nature, everything, you know. Entonces este verso nos recuerda lo que son las dos verdades, la verdad convencional o verdad relativa y la verdad última. De hecho, este tema de las dos verdades es un grado muy profundo de estudio que espero poder rescatar en un futuro. Quizás hagamos una charla muy pronto sobre esto. Pero lo importante de este tema es que debe ser posible para nosotros distinguir entre estas dos verdades, porque distinguir estas dos verdades nos permite reconocer la verdadera esencia del Buddha Dharma. So as a student of the Buddha Dharma, follower of Buddha Dharma, this true truth is at least have to understanding some level of intellectual and wonderful those who are practiced, wonderful to realize. At least have to understanding. Have so important. These are the really fundamental subject of Buddha Dharmas. When you understanding some glimpse of intellectual or practice point of view, understanding of the relative truth and the true truth and ultimate truth, then you understanding how the Buddha's teaching, how it's functioning, how it teaches, and how it, so it's quite bit to always get confused then. Like contradictory. No. When you don't realize these two truths, the teachings became contradictory. Right, yeah, that's right. Entonces nosotros como estudiantes o seguidores del Buddha Dharma deberíamos tratar al menos de hacer un esfuerzo de entender intelectualmente las dos verdades. Por supuesto, hacer este esfuerzo para que luego más adelante podamos realizarlo completamente. Pero entenderlo al menos a un nivel intelectual es fundamental para poder entender el Buddha Dharma, al menos desde un aspecto intelectual. Si reconocemos lo que es la verdad relativa y la verdad última, entonces entenderíamos cómo es que funcionan las enseñanzas del Buda. Si no las reconocemos, entonces estas enseñanzas pueden ser contradictorias para nosotros. Each relative truth, it has its own ultimate truth. Each ultimate truth, it has its own relative truth. Cannot separate. It's a union. Entonces, cada verdad relativa tiene su propia verdad última y cada verdad última tiene su propia verdad relativa. No son separables. So for example, in our human body, we have this body, we have the speech, we have the mind. You cannot separate those things. Entonces, un ejemplo para esto es, observemos nuestro cuerpo humano. Tenemos un cuerpo humano, también tenemos la palabra y también tenemos nuestra mente. Estas tres no son separables. Okay, Jimmy
dun shi do jang ca, ji mi dun shi ma do na, jum je len la zhen yang ca, kong de ni mi guo yang ca, kong de ni mi ma guo, de ni song ju go yang ca. So then Milarepa songs, of course, we already studied 7 songs. Milarepa says, and the relative truth, everything is exist. You, me, whatever, everything is there. You cannot deny it's nothing there. Entonces, en este verso, el canto, Milarepa canta sobre la verdad relativa al principio. Entonces, quien tiene la perspectiva de la verdad relativa reconoce que todo tiene existencia. Existes tú, existo yo. Esto es innegable. Dendam dembe wando gugbe sanje ni jami. And then Milarepa says, an ultimate, none of them is exist. You, me, Buddha, Bodhisattva, and just call whatever we call Bodhisattva, none of them is exist. Pero desde la perspectiva última, entonces debes reconocer que ni tú, ni yo, ni Budas, ni ningún nombre de Bodhisattva tiene existencia inherente. So it's an important part in the reality practice too. Sometimes we are in a state of depression, something like that, and so, then we think about something. No, don't have to worry so much. Just let it go. Nothing is exists there, Or just let it go and move on. Try to practice, continue practice. Then it's wonderful. Rather than say, ignore it. That's different. Ignoring and the practicing, let it go, is totally different. Okay. Entonces esto es algo que debemos recordar en nuestra vida cotidiana, porque puede que en nuestra realidad relativa en ocasiones nos sintamos, por ejemplo, deprimidos. Si te sientes deprimido, debes reconocer que ya no es necesario que te preocupes tanto, porque todas esas cosas que estás pensando en realidad no tienen existencia inherente. Simplemente déjalas ir y continúa con tu práctica. La práctica sí es algo maravilloso, sí es algo que te puede beneficiar, en lugar de serle indiferente a tus emociones, lidia con ellas a través de tu práctica. Entonces hay una diferencia entre ser indiferente y practicar. Okay, so please, every 1 few minutes meditate, okay? I'm going to read this song, all in this one, then we'll stop today's session, okay? Muy bien, entonces durante estos minutos vamos a meditar observando nuestra propia mente. Lama nos va a dar la transmisión del texto. Meditate. What you're meditating, just let go everything. They remain in the nature state. Entonces, ¿en qué debemos meditar? Debemos meditar en dejar ir nuestras emociones y tratar de permanecer en nuestro estado natural.
Tambe sonda men da ca shenpa rang lo ye jai ca shenpa rang lo ma jai na nyenpo senda men da ca jemi tun she to jai ca jemi tun she ma to na jumde le la zem ya ca konde ni me ko ya ca konde nime margona deni sonjo gomyaitsa dajin yirmi jojansa dajin yirmi manjona chanchu senda mendatsa toba ranshara yejansa toba ranshara majona sosro toda mandatsa Nyam ji me ba ye jas, nyam ji me ba ma jo, para toblam gom yas, nyam jin che me ba che yas, jin che me ba ma je na ze sum tam me, na ze sum tam me des, koso ran che do jas, koso ran che ma do. Chido sondo ya sodo lobara yo ya sodo lobara ma jo na kela tamse me da sa xie su me ba ba to de da la ta gum jo ba song ju dong wo zhe ba de nam je de chi dun zhe wa xie tu jin zhen ba xue xue be len dong wo de Okay, now we can stop here today, then continue next week. It's a very essence teaching here, okay? Muy bien, entonces por esta noche vamos a detenernos aquí, ya que, bueno, hoy abarcamos una enseñanza verdaderamente esencial. Acompáñenme a Okay, thank you recitar. again, everyone, as well Muchas as gracias a todos Emila. Take care. y a nuestros traductores. Espero que se cuiden mucho. So, Lamala, before we go, I wanted to remind everyone the Tripitaka or Three Basket special teaching, which is this Saturday. If you'd like to attend, you can contact us through the mail grupodricum@gmail.com. Or you can reach out Lama Gursam through his social media accounts. Entonces, antes de irnos, quería recordarles a todos que este sábado en la mañana tenemos esta enseñanza especial de la Tripitaka, las 3 cestas, que va a dar Lama Gursam, y espero que todos los que puedan participar. Si quieren participar, por supuesto, pónganse en contacto con nosotros a través del email de Grupo Dricum o registrándose en la forma de registro. Now, please join me to recite the dedication prayer. Ahora sí, acompáñame a recitar las 2 oraciones cortas de dedicación. Por esta virtud, que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Chanchu semjo rinpoche maje patam chejoche jeba nyamba meba yang kone kondo bewa so. Okay, thanks again, everyone. Take care. Thank you, Lamala. Okay. Thank you. Gracias, Amy. Gracias. Feliz noche. Okay, nice to see you all. Thank you. Thank you, Lamala. Gracias, Amy.
Okay. Gracias, Amy. Thank you, Dama.